Chile se encuentra en una de las situaciones económicas más complejas del último tiempo y lamentablemente esto solo parece empeorar con los últimos anuncios que se ha hecho por tanto numerosas pymes como grandes empresas de quiebra o escape del país. Todo esto ante advertencias que Tomás Moschati hizo hace tan solo unos meses de que esto ocurriría y que se va a poner mucho peor. Y la respuesta ante todo esto por parte del gobierno parece no ser la más adecuada. Anunciaron nuevos impuestos, la creación de nuevos cargos estatales para funcionarios de partidos políticos y subsidios a adultos mayores para que puedan ir a moteles. Soluciones curiosas. Todo eso lo vemos a continuación. En el último tiempo todos hemos visto como a lo largo del país, sin importar de la zona en la que uno se encuentre, han aumentado los precios y ha empeorado la situación económica, con un aumento importante del desempleo y la informalidad. Y en el último tiempo, tal como lo advertimos en este programa que iba a ocurrir, estamos viendo una masiva alza en la quiebra de empresas. ¿Qué es lo que ocurrió? Hemos visto cómo numerosas empresas, principalmente en el área de construcción, lo que va a afectar mucho y va a subir aún más los altos precios que hay en las viviendas, es la quiebra de numerosas empresas asociadas al rubro. Por ejemplo, Constructora La Magdalena se fue a las quiebras, está bastante conocida al interior de Concepción. Simultáneamente otras constructoras como Proyecta también se dio a la quiebra. Y las solicitudes de quiebra a lo largo de Chile han aumentado sustancialmente a lo largo del país entre el año 2021 y 2022. Tanto así que las quiebras que se han declarado, más del 70% son de pymes. Entonces, aunque estamos viendo una situación económica negativa, como siempre, aunque son más mediáticos los casos de grandes empresas que quiebran, muchas veces porque son más conocidas o tienen un mayor conocimiento poblacional, la mayoría de las empresas que están quebrando son pequeñas y medianas empresas, emprendimientos de clase media, personas que se esfuerzan para intentar surgir y que están cayendo, más del 70%. Y una situación lamentable porque no es solo por medidas que se estén tomando por este gobierno, sino que es por otras razones adicionales, pero tienen gran responsabilidad las políticas del gobierno actual, porque no hay que olvidar que gran parte de esto tiene que ver con el legado del estallido, la inseguridad que se ha dado, el aumento de la delincuencia, simultáneamente las políticas fiscales cada vez más estatistas, de alzas de impuestos, de regulaciones que se implementaron durante los gobiernos de Bachelet, los de Piñera y el efecto del estallido simultáneamente, la gran inseguridad y destrucción de propiedad que se dio, todo esto ha hecho que quiebren más empresas. Pero lamentablemente esto tan solo va a empeorar, tal como lo advirtió en su momento Moschati hace tan solo un par de meses y que el tiempo le ha dado la razón, cuando él analizaba esta situación junto al economista Guillermo Patillo, donde hablaban de la reforma y políticas que quería implementar el gobierno y de la situación negativa que iban a tener. Tanto así que personas en este país iban a terminar pagando más del 50 o 60% de su sueldo tan solo en impuestos, lo que va a generar, por supuesto, un aumento de la pobreza. La reforma tributaria establece que el máximo de impuestos a pagar es el 50%, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero 50% significa que alguien trabaja 6 meses del año para el fisco. 6 meses. Claro. Pero no es solamente eso, porque el fisco, dentro de este 50% no se contempla el IVA, Claro. no se contempla contribuciones, no se contempla el nuevo impuesto que se pretende sobre inversiones financieras. Claro. Se podría llegar al 60. Sí. Lo que es una barbaridad. Perdón, ¿alguien va a emprender? No. Porque cuando se inicia un negocio, es decir, hay que hacer un esfuerzo gigantesco, echar a andar la máquina, esto es vencer la inercia, ¿no? Sí. Con este nivel de impuestos, ¿Chile es competitivo? No. Y si a uno... Perdón, ¿y Marcel lo sabe o no lo sabe? Sí lo sabe. ¿Y por qué lo hace? Porque esto es fundamental para que el país crezca y por lo tanto el crecimiento en tendencial sea mayor, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que las limitaciones políticas se tornan mandatorias a las autoridades. ¿La política está sobre la economía y sobre los conocimientos económicos? Un senador decía en uno de estos días que los técnicos podían opinar mucho, pero no decidir. Senador Buenchumilla. Entonces, yo le pongo nombre, Francisco Buenchumilla, sí, él lo dijo. Claro, entonces en Chile nosotros pensamos de esa manera hace mucho tiempo, y vimos en el año 2021 cómo los técnicos y transversalmente los técnicos fueron descartados completamente, era irrelevante, o sea, el poder político pasó por arriba de toda la racionalidad que uno habría esperado en la toma de decisiones. Guillermo, el
el Estado tiene muchos programas, muchos, Sí, y se han evaluado estos programas. sí, Y resulta que una enorme cantidad de estos programas son absolutamente ineficientes Así y no es. pasa nada. sí, Hay unas cifras que indican que el 4,5% del PIB, esto es una cifra enorme, es la reforma tributaria, de hecho, van a programas ineficientes. sí. ¿Por qué nadie hace nada? Ahí lo pueden ver. Y aunque Mochati trata de no dar siempre su opinión directamente, es evidente por cómo organiza las preguntas y también cómo lo establece cuál es su opinión. No está feliz con el aumento de impuestos, no está feliz tampoco con las reformas económicas que se están haciendo. Y esto es algo que advirtió hace tan solo un par de meses y que ya se está cumpliendo. Porque era inevitable que aumentara el desempleo, que aumentara la pobreza y quebraran empresas. Consecuencia tanto de las restricciones sin justificación real de lo que fue en la pandemia, que con el tiempo se han dado cuenta que había una serie de escándalos asociados a las vacunas y sus periodos para probar su efectividad como sus consecuencias, que ha habido numerosos escándalos, especialmente con Pfizer a nivel internacional, como también en la consecuencia de que se ha visto de que países que pusieron menos restricciones tienen números similares a aquellos que pusieron muchas, muestra que esas restricciones a emprendimientos, a individuos y a la vida social de las personas no fueron muy útiles, pero simultáneamente con eso, más toda la violencia que se dio en el estallido, era imposible que no aumentara el desempleo y no aumentara la pobreza. Eso iba a pasar, inevitablemente, pero eso se podía atenuar o podía empeorarse dependiendo de qué es lo que hiciera el gobierno de turno. Y lamentablemente, tal como lo advirtió Mochati con los planes que se estaban haciendo y ahora estamos viendo los resultados de esa advertencia hace algunos meses, esto ha ido empeorando sustancialmente. Porque no solo está la situación de la reforma tributaria que están impulsando, que ya va a generar una masiva alza de impuestos. Ya han ido aumentando impuestos y regulaciones. Ante la situación compleja, la solución del gobierno ha sido crear más impuestos. Porque claro, es tan inteligente y justo que cuando las personas están con problemas económicos, cuando empresas tanto de tamaño grande, mediano y pequeño están quebrando o yéndose del país, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacarle más dinero al bolsillo a las personas para pasárselo a los políticos. Sumamente inteligente, ¿no? Sumamente inteligente, súper lógico, empobrecer aún más a las personas que ya están aplastadas por los impuestos, que ya están aplastadas además por una situación de inseguridad e incertidumbre, sacándole más dinero a su bolsillo para dárselo al mundo político. Maravilloso, ¿no? Pero no se queda solo en eso, porque las otras soluciones que está haciendo el gobierno es, al mismo tiempo que quieren sacarle más dinero al bolsillo a los trabajadores, a los emprendimientos, a los generadores de riqueza, también quieren crear más cargos para aquellos que son de partidos políticos. ¿Cuál es el ejemplo? El anuncio reciente que el Ministerio de la Mujer, que uno puede cuestionar sustancialmente su existencia y todos los cargos políticos que están ahí, le quieren crear otra subsecretaría, y así con otros ministerios también. Que una subsecretaría es una subdivisión de los ministerios que tienen numerosas figuras contratadas y por lo tanto muchos cargos pagados a costa del bolsillo de los trabajadores, porque esto solo se financia con nuestros impuestos, y que se contratan generalmente, para no decir siempre, personas vinculadas a partidos políticos. Situación económica difícil. El mundo privado con muchos problemas, quebrando empresas, aumenta el desempleo. Solución, sacarle más dinero al bolsillo con impuestos y al mismo tiempo crear más cargos para los políticos. ¿Cuál es la inspiración de esto? Podemos en España, porque claramente España es un país tan próspero como ejemplo a seguir. Lamentablemente, todo lo que ha advertido Mochati, y en esa conversación se va a entender, está ocurriendo y simultáneamente va a empeorar aún más la situación, porque van a empezar a ingresar y van a empezar a aplicar más y más impuestos. Tanto así como vemos, ya están avanzando la idea de crear nuevos al interior del Congreso. Y en medio de todo eso, para dejar tranquilo a la población, han aprobado subsidios a no siquiera todo el país, sino algunas zonas, particularmente en Chillán Viejo, unos subsidios para darles descuentos de 70% a adultos mayores, a personas mayores de 65 años, en moteles. Porque claramente era una prioridad darle subsidios a adultos mayores para ir a moteles. Decisiones curiosas, ¿no? Las maravillas de pagarle al Estado. Esto no es algo que vaya a lograr solucionar estos problemas. ¿Esto se podría enfrentar? Sí. ¿Lo va a hacer el gobierno? No. ¿Cuál sería la solución? Efectivamente, lo mejor sería bajar impuestos en vez de subirlos, restringir el gasto de los políticos y el poder de los políticos, de esa manera bajar el gasto estatal, con ese dinero pasarlo a sus dueños legítimos, quienes son todos nosotros, la población civil, porque día a día pagamos impuestos. Una persona que gana sueldo mínimo paga más de un tercio de su sueldo en impuestos, y ese dinero estaría muy bien en el bolsillo de esas personas, al mismo tiempo que se bajen los impuestos. Porque si se bajan los impuestos a distintas materias, podrían bajar el precio de las materias más de un tercio.
Todo tiene un precio elevado artificialmente por los impuestos que hace el Estado. Todo tiene al menos un impuesto de un 19% de IVA. Simultáneamente el combustible, que afecta el precio de todo, más del 55% es todo impuesto. También hay cosas específicas como la harina que tiene un impuesto adicional. Muchas veces la carne también. Entonces todo eso empieza a subir. La medicina también, además de que hay serios problemas con el mercado concentrado por medidas corporativistas, de negociados entre grupos corporativos con los políticos y el Estado, también tienen precio adicional por los impuestos elevados que tienen. Se podría bajar todo eso de precio eliminando esos impuestos y simultáneamente las personas teniendo más dinero en su bolsillo para vivir mejor y con precios más bajos, si se baja el gasto de los políticos y se vuelve ese dinero a sus dueños legítimos, la población. Pero no van a hacer eso. ¿Cuál es la solución que hacen? Te sacan más dinero del bolsillo mientras quiebran empresas y aumenta el desempleo y aumenta la pobreza, te sacan más dinero del bolsillo, se crean nuevos puestos de trabajo para ellos, se inventan cosas como que hay que hacer y ven que empiezan a crear más y más puestos a costa nuestra y después cuando ya los crean nunca los quieren eliminar y caen más y más ministerios y más privilegios para el mundo político y entre medio para que la gente se quede tranquila les dan un bono, un bono que al final es menos dinero que el que le sacó el Estado originalmente con los impuestos. Pero como las personas no saben cuánto el Estado y los políticos les parasitan diariamente, piensan que es un regalo y se quedan felices. Cuando no se dan cuenta que le sacan, por ejemplo, 100 y les dan de vuelta 20. Pero como no saben las personas, no se dan cuenta que le están sacando en su origen tanta plata, piensan que le están dando un favor. Es perverso, es una estafa piramidal. Pero la estructura que se está haciendo y las reformas que deberían hacerse para mejorar todo esto no son imposibles, pero lamentablemente no hay la voluntad política para hacerlo. Y ahí se ven las advertencias de Mochati que se cumplieron. Pero de todas maneras, más allá de todo eso, ¿cuál creen ustedes que es la solución ante esta crisis? ¿Cuál creen que son las medidas que hay que tomar? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer al suscriptor Alexander Parra, que se convirtió en el suscriptor más reciente, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere apoyar este programa, pueden mirar el comentario que se encuentra fijado abajo con distintos medios de aporte. Y antes de terminar, también quisiera recordarles que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.